la pelea como que está... Bien, y se viene marzo, yo se lo contaba. No necesite que se lo cuente en todo caso, ya lo tiene bastante claro. Pero aparte de este superlunes, los tacos, vienen los gastos. Y desgraciadamente tenemos que hablar de eso, pero no desgraciadamente, porque hay recomendaciones, planificación, cotizar créditos para que marzo no sea terrible, no como ese comercial de un banco hace un par de años cuando decía, oiga, ahí está marzo, viene para acá. Bueno, ya está con nosotros Alejandro Urzúa, economista, para hablar de los gastos de marzo. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Muy por el contrario, gracias a ustedes por la invitación, buenos días. A ver, vamos afinando lo que son este torbellino de gastos que se van acumulando, porque hay varios. Primero, los colegios, ya muchos lo han sentido. Los permisos de circulación, que uno puede empezar a pagarlo en febrero, pero generalmente el buen chileno, me incluyo ahí, todavía no lo hace. Y correcto, las contribuciones, son tres aspectos que en la billetera de cada casa empieza a generar un poquito de temor. Sí, lo que pasa es que generalmente, lamentablemente, nosotros como chilenos no somos buenos para la planificación. Cuando nos vemos afrontados los gastos de marzo, la gente dice, bueno, ¿qué hago? Y la verdad, lo que tenemos que hacer acá siempre es entender que tenemos que entender a marzo, tenemos que entender nuestra familia como una gran empresa, en el sentido de que tenemos ingresos, los cuales se tienen, ¿no es cierto?, son 2 ingresos durante el año, de enero a diciembre, y tenemos que ser capaces de ordenarlo, ¿no es cierto?, de manera de poder tener más ingresos, o sea, que no entre más dinero del que verdaderamente sale, que son nuestros egresos. Y por ahí parte ese proceso, ¿no es cierto?, de una finanza familiar que es bastante básica y que de alguna manera debería ser nuestro aliado en la planificación para poder afrontar bien los meses que son más onerosos, como el caso de diciembre, marzo y septiembre, que son los meses clásicos con mayor nivel de consumo. Alejandro, aquí la planificación es clave, lo hemos dicho también varias veces, pero muchos dicen, bueno, si ya estamos a puertas de marzo, ¿qué me voy a planificar? Aquí la mirada tiene que ser más bien a una planificación a largo plazo. Correcto. Comienza marzo, pero también va a comenzar abril, mayo, junio y adelante. Etcétera. Correcto. Y es el tema, o sea, de alguna manera podemos decir, bueno, marzo parte de alguna manera nuestra rutina laboral, nuestra rutina estudiantil para los niños, y podríamos empezar a ordenar nuestros procesos y decir, bueno, yo ahora en adelante, perfecto, voy a tener un marzo que en la cual puede ser que este mes me haga salir en rojo en mis finanzas, vale decir que tenga más gastos de los que tengo habitualmente, pero lo importante sería ver de qué manera nosotros como familia vamos ordenando este proceso de manera que durante meses que tienen menores niveles de gasto, como es mayo, junio, julio, de alguna manera me permitan ir generando un pequeño colchón, un superávit de mis ingresos para ir amortizando estos compromisos financieros que estoy tomando con antelación. Los gastos, bueno, pueden ir variando en términos de precios, pero generalmente uno ya tiene más o menos claro cuánto puede llegar a gastar en cada mes. Ahí tomo lo que tú dices, aprovechar los meses donde hay menos gastos para ese colchoncito y compensar ese mes que viene. Exactamente, nosotros deberíamos pensar que deberíamos tomar hay una parte que es muy ingrata, que es tomar todos nuestros ingresos y decir, bueno, perfecto, ¿qué porcentaje de mis ingresos voy a destinar a cada uno de los ítems que son obligatorios? Alimentación, pago de vivienda, suministros básicos, transporte, comunicaciones, colegiaturas, en el caso de que la haya, ¿no es cierto? Y en base a eso, ver, ¿no es cierto?, qué sueldo, ¿no es cierto?, cuánto me está sobrando el sueldo. Y eso sí, bueno, voy a destinar, ¿no es cierto?, una parte de ese sueldo que me sobra a entretenimiento, a deudas de corto plazo, con la tarjeta de crédito, con la tarjeta, ¿no es cierto?, de la multitienda, y el resto, ir siempre dejando idealmente un porcentaje, un 5, un 8% ahorro dentro de lo posible. Suena de pronto un poco más ideal, ¿no es cierto?, casi, ¿no es cierto?, casi real, pero la idea sería poderlo planificar bajo esos parámetros. Y eso requiere planificación, eso requiere, por ejemplo, hacer un esfuerzo diario muchas veces de ir anotando todos los días la cantidad de dinero que yo gasté desde el diario que me compré en la mañana hasta el último transporte público que tomé o la carga de la tarjeta VIP, de manera de poder ir administrando y tener verdaderamente claridad con lo que uno gasta. Claro, porque finalmente hay gastos menores, importantes para muchos, pero que son bastante más chicos que uno va dejando de lado, pero cuando se van acumulando, exactamente, ahí también hay como una bola de nieve, podríamos decir. Yo creo que todo nos llama la atención muchas veces cuando dice, oye, yo saqué plata y no me queda. Claro. Mágico, se va rápido. Yo empecé a hacer memoria y de verdad, efectivamente, te gastaste esa plata. Entonces, cuando uno empieza a hacer esta planificación, esta racionalización del consumo es importante. Y, ¿no es cierto?, si yo estoy verdaderamente, como muchos de los chilenos hoy día, están apretados, ¿no es cierto?, plata, y viene el proceso, ¿no?, a lo mejor de tener que pedir un crédito de consumo o de tener que endeudarse, también ahí el caso es limitaciones, también es a racionalizar el consumo y también pensar que si estoy tomando un crédito de consumo, por ejemplo, estoy tomando un compromiso financiero, el cual si lo estoy tomando, por ejemplo, a 24 meses, significa que hay que tener 2 marzo nuevos, 2 septiembre nuevos y 2 diciembre nuevos, que son meses emblemáticamente caros como grupo familiar. Te va a terminar encontrando el próximo marzo. Exacto, y que además vamos a tener ya
vamos a estar pagando ya la deuda del año anterior. Entonces, eso es lo también que tenemos que entenderlo. Si bien solución hoy día, tenemos que ver de qué manera también logramos ordenarlo para no ir, ¿no es cierto?, profundizando este hoyo financiero. Hablemos un poco del financiamiento, y es importante porque cuando llegamos a este punto donde hay que sacar plata, donde no sabemos, hay varias formas, y eso es lo bueno, que ahora en Chile hay varias formas de tener financiamiento, pero siempre con sus bemoles. Tarjetas de crédito, lo que es el crédito de consumo y también lo que puede ser el avance en efectivo. ¿Cuál es lo más conveniente? Pensando en los gastos de marzo, un clásico. A ver, siempre la primera recomendación que yo digo a la gente que se preocupe del CAE. Después del escándalo, ¿no es cierto?, de la Polarco Multitienda, cuando quiebra, ¿no es cierto?, está esta modificación, ¿no es cierto?, se genera esta sobrenegociaciones. Una de las grandes ganancias que nos dejó eso fue el famoso CERNAC financiero. Y el CERNAC financiero nos entrega un elemento que se llama el CAE, que es el costo anual equivalente. Claro. Y eso me permite poder, ¿no es cierto?, comparar peras con peras. Vale decir, yo me estoy pidiendo un crédito a 12 meses de 2 millones de pesos, ¿cuánto me cuesta ¿no es cierto?, la institución A, en la institución B y en la C? Y decir, perfecto, la que me entregue un CAE menor es la más barata. Eso es lo que te cuesta al mes, es el crédito. Anual equivalente. Anual equivalente. Entonces, me permite comparar peras con peras. Idealmente la gente dice, si yo voy a pedir un crédito de consumo y lo voy a empezar a pagar, por ejemplo, de marzo, lo pido en marzo para empezar a pagarlo la primera semana de abril, que todos los créditos sean iguales, porque me permite poder comparar este parámetro y tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de homogeneizar esto. La gente muchas veces dice, voy a pedir un crédito con pago diferido. Eso también encarece el crédito. Y yo siempre llamo a desconfiar cuando estos créditos ya están preaprobados o estos avances, súper avances en efectivo, que prácticamente vienen, ¿no es cierto?, vienen ya establecidos, claro, con una tasa fija. Suena tan bonito, de hecho uno en el cajero puede encontrar un crédito preaprobado. Exacto. Y es una maravilla. Suenan súper fáciles, claro, suenan súper bonitos, ¿no es cierto?, son muy expresos, pero cuando yo me empiezo a ver cuando yo empiezo a ver el costo anual equivalente, están siempre sobre un 22, un 23, un 24%, que es altísimo. Si lo llegamos a comparar con un crédito de consumo, por ejemplo, el crédito de consumo... El que uno pide en el banco. Exacto, el crédito de consumo que yo pido en el banco, que me demoro más, que tengo que ir a hablar con el ejecutivo, que tengo que de alguna manera vitrinar más el proceso, me voy a dar cuenta que puedo pedir, por lo general está en el torno de un 1% mensual, estamos hablando de un CAE de un 12, un 13% anual, entonces tú te das cuenta que es prácticamente el doble. Y la tarjeta de crédito puede ser una muy buena herramienta siempre y cuando yo sea racional para el consumo y trate, por ejemplo, de preferir el pago, todo en una pura cuota, cosa de pagar los próximos meses toda la deuda, o si no pedir las famosas 3 cuotas peso contado, que es muy común en esta época del año. De alguna manera yo ahí me ayudo a autofinanciarme por parte del esfuerzo que hace la institución financiera, pero a mí no me genera ningún gasto adicional. Y ahí está el orden, y el orden pasa principalmente por ese sentido, de ojalá, por ejemplo, si tengo tarjetas de crédito, idealmente tener solamente una, porque hay costos de administración, costos de seguro de desempleo, de gravamen. Ese es el problema, actualmente tener una tarjeta de crédito de un banco, una casa comercial, es votado, es súper fácil. Pero cuando uno ya va teniendo muchas tarjetas, cree que tiene la posibilidad de poner los huevos en distintas canastas, pero el costo que te puede significar mantener cada tarjeta, ahí te Exacto, tenemos un costo distinto, porque pagamos en cada uno un seguro de gravamen, en cada uno, ¿cierto?, algunos tienen otros tipos de seguros, tenemos todos gastos de administración, y en forma paralela también me desordeno. Hay una que no, esta la debo, esta la tengo llena, entonces lo ideal sería, ojalá, si me pregunta el mejor de los mundos hoy día, cuando estamos a puertas de empezar un nuevo año laboral formal, sería a lo mejor ponerse como desafío un año que viene un poco más apretado en términos económicos, el ordenarnos. El ordenarnos puede ser a lo mejor que yo vaya y pida un crédito de consumo, me ordene y pague todas mis deudas de corto plazo. Pague la tarjeta de crédito, pague la tarjeta de la multitienda, la tarjeta de supermercado, concentre todo para en una pura... cero, digamos. Exacto, para que quede cero, concentre todo en una pura cuenta, en una pura deuda, que es este crédito de consumo. Lo que sí, hay que hacer el ejercicio doloroso de cortar estas tarjetas para evitar la tentación, y eso me permitiría ordenarme. Hoy día todavía tenemos muy buenas tasas de consumo para poder optar un crédito que me permita ordenarme, sobre todo en un año que viene bastante más complejo. ¿El avance en efectivo es una buena alternativa? ¿Puede ser más costoso finalmente? A ver, si tenemos que ordenar los tipos de gastos, los tipos de financiamiento, ¿no es cierto?, no particulares, yo diría que en orden de más barato a más caro son el crédito de consumo siendo el más barato. Después vendría las tarjetas de crédito, cuando yo hago esta operación del pago también, ¿no es cierto?, con tarjeta ordenadamente, y finalmente los avances en efectivo, son los más caros siempre. Entonces siempre la recomendación es a desconfiar estas ofertas express que salen, que están todos preaprobados, que en 24 horas te llega el dinero, porque a la larga también significa que la institución financiera que te está haciendo el préstamo al dinero está corriendo mayores riesgos. Claro. Y por ende, por estar corriendo mayores riesgos, también está diciendo,
ese riesgo también me lo tiene que pagar el usuario con una mayor tasa. Aquí hay planificación, hay posibilidades de financiamiento. Para adelante, también, ¿cuál es la recomendación para cada uno de nosotros que tiene que enfrentar estos gastos que se van acumulando, que aparecen imprevistos, evidentemente nunca faltan? ¿Cuál es la mirada que se tiene que tener para este presupuesto familiar que uno tiene que tener? Exacto, mira, lo ideal es, con respecto al imprevisto, la gente dice, no, si los imprevistos no pasan. Es que pasan. Pasan, ¿no es cierto? John Lennon decía que la vida pasa, ¿no es cierto?, dentro de todos estos imprevistos, mientras tratamos de planificarla. Entonces, el porcentaje, por ejemplo, yo debería destinar máximo entre un 25 y un 30% como máximo a mi nivel de pago de vivienda, ¿vale? Si yo debería pagar un 25 o un 30% de mi ingreso a mi crédito hipotecario o a mi arriendo. Después, posteriormente, tengo aproximadamente un 15% que estoy pagando en términos de suministros básicos, luz, electricidad, ¿no es cierto?, luz, agua, gas, gasto común, etcétera. Que esos pueden ir variando, pero depende más bien del consumo. Exactamente, pero por ejemplo, por lo general también es más caro el verano el agua y más barata la electricidad. De alguna manera podemos pensar que se van, entre comillas, un poco neteando. Posteriormente tenemos el gasto de alimentación y transporte, que debería ser aproximadamente un 30% del ingreso familiar, y ahí ya nos va quedando un remanente. Y ese remanente, entonces, yo con esto tengo que pagar, ¿no es cierto?, imprevistos, tengo que pagar mis deudas de corto y idealmente tengo que tratar de ahorrar. ¿Cómo se puede ahorrar? Eso es lo complicado, porque más allá del concepto, cuando nos vemos con tanto gasto, con tanta tarjeta, con tanto crédito, ahorrar como que no hay una fórmula mágica para hacerlo. Exacto, que el proceso parte del proceso hoy día. Lo más probable es que, ¿no es cierto?, que en marzo, que en diciembre, que en las vacaciones gastemos mucho más de lo que se gasta habitualmente en un mes a temperatura de régimen, digamos, en términos familiares. Entonces lo lógico sería decir, bueno, yo tengo ciertos niveles de gasto y estos niveles de gasto se van a disparar en estos meses y tenerlos identificados, pero hay algunos meses en los cuales yo debería decir como familia, ojo, en estos meses yo debería generar una capacidad de ahorro para poder afrontar los compromisos venideros que son más, ¿no es cierto?, son más onerosos. Y eso es simplemente la planificación. Mucha gente, por ejemplo, lo veamos también para Navidad, que la gente va y va comprando y finalmente los últimos 3 días es una vorágine de cosas y prácticamente lo que te cobren uno lo paga. Entonces eso obviamente atenta con la planificación. Es muy poco común escuchar que la gente hace un presupuesto para Navidad. Entonces yo voy a destinar, no sé, 100.000 pesos para regalos. Y en base a eso me tengo que arreglar con estos 100.000 pesos para regalarla todo. O bajo el monto, pero de alguna manera es algo que está acorde a mi realidad financiera, que de alguna manera muchas veces, como tenemos este acceso al crédito, nosotros se nos olvida de que tenemos una realidad financiera que, si el acceso al crédito me permite a lo mejor vivir una irrealidad que me permite después meterme como consecuencia, me hace caer en el endeudamiento. Claro, aquí la peor frase que uno puede hacer, bueno, pero tarjeta de crédito después arreglamos. ¿Qué es el problema? El problema es que quién arregla. Es el problema. ¿Cuándo se arregla? Nosotros empezamos a ver los estudios, tenemos que los quintiles más bajos de la población son los que tienen un acceso mucho más caro al tipo de crédito, y como tienen un acceso mucho más caro al tipo de crédito, también van viviendo una bicicleta financiera en la cual también es muy inestable y sienten efectivamente cuando yo me acuerdo que en la Universidad Andrés Bello hicimos un estudio en el cual sobre el 80% de los ingresos del grupo socioeconómico D, que es gente que gana en promedio 400.000 pesos como ingreso familiar, destina casi el 80% de sus ingresos a pagar deudas de corto plazo. Claro. Entonces, claro, la gente, si yo finalmente tengo una vida financiera desordenada, siento que vivo para pagar. Y obviamente eso pasa porque en algún minuto de nuestra vida vivimos una realidad financiera que no estaba acorde a nuestra realidad de ingresos. Y por ahí pasa el ejercicio, yo tengo que sentarme perfecto, es decir, ¿qué porcentaje de mi ingreso destino a transporte, a vivienda, a alimentación y con cuánto me quedo? Y ese remanente tengo que ser capaz de poderlo proyectar en los cumpleaños varios, ¿no es cierto?, en mis compromisos, dejar un fondo para imprevistos y bajo esa estructura, pero de alguna manera tener una finanza un poco más ordenada, ¿no es cierto?, y más sanas, que a la larga me permitan afrontar estos meses tan complejos como marzo, como septiembre o como diciembre con mayor tranquilidad. La clave entonces, planificarse, ser ordenadito, tratar de los gastos extra reducirlo o eliminarlo y por sobre todo no tenerle miedo al crédito, pero con cuidado. Y racional. Irracional, siempre con la lógica ahí. Siempre tratar de racionalizar el consumo. Cuando me voy a comprar algo, la primera pregunta es, ¿verdaderamente lo necesito? Y cuando yo me doy cuenta que efectivamente sí lo necesito, o cuando me haga esta pregunta con mayor frecuencia, me voy a dar cuenta que voy a estar discriminando y eso también obviamente va a ayudar a mis finanzas personales. Que no se da un gustito que lo valga. Exactamente. Bien, pues Alejandro Urzúa, muchísimas gracias por acompañarnos en Semana 24 con las recomendaciones, que marzo no sea un drama.
Exactamente, bueno, al contrario. Puede ser un trauma, pero que no sea un drama. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, que estés bien, cuídate. Igualmente, buenos días. Vamos al tiempo, revisamos el tiempo en la capital. Ola de calor, ojo, en gran parte